Hola a todos queridos seguidores del canal, amantes de series turcas. Mucha suerte a Halil. Es él quien decide si finaliza o no esta etapa en Emanet, pero que ya es hora de que finalice es un hecho. Finalmente pude ver Tuzak y qué química de millones entregaron a Kenny Bensu. Ya estoy esperando su próximo trabajo. Incluso cuéntanos si escuchas algo, Denise. Otra serie turca que me devoré cuando salió fue Terzi. Tengo curiosidad por cómo fue recibido el nuevo trabajo de Çağatay, que es maravilloso, y fue en la serie El Protector que empezó mi amor por Disis. Dejé de ver después de que se fue Sila, por las pocas escenas que vi siendo mostradas en redes sociales. Esta tercera temporada no debió pasar. Terminaron la historia y el personaje. Si resulta ser cierto que se irá, no lo sé, pero creo que eso debería haber sucedido cuando terminó la segunda temporada. De todos modos, si no está en otro proyecto, será recordado como un actor de un solo personaje. Pero solo para la primera y segunda temporada. Como cantante realmente canta muy bien. Veremos qué pasa. Emanet, no creo que se quede porque le bajó mucho la autoridad a Yaman. Creo que sería muy feliz cantando con esa voz tan bonita, y claro que tendría algo más provechoso en relación al trabajo que también hace muy bien en la interpretación. Él necesita pasar de Emanet. Todo tiene su temporada, y la temporada de él en Emanet tiene que terminar. También es un gran cantante. Aunque, no entiendo, su voz suena hermosa, ese tono nostálgico. Me encanta. Espero verlo en otra serie. Fede, los actores deben comprometerse con series que se ciñan a la historia y que no hagan parecer que el personaje no tiene cerebro. Sea cual sea la decisión de Halil, le deseo muchos éxitos. Y tienes razón, tiene una linda voz y canta con muchos sentimientos esas canciones turcas. Nana fue con su esposo a la fiesta. Ahora dicen que Halil está con la señorita que interpreta a Ayse. Creo que se llama Toprak. Solo porque lo vieron muy amigable con ella. Yo no noté nada diferente con ella que con el resto de compañeros. Serie Emanet, el contrato oficial dijo Emanet 3 y temporadas posteriores. Comprador 7 canales Legacy. Esa es la verdadera noticia. Nasmille decidirá si habrá una cuarta temporada y con quién. Supongo que como no se ha anunciado oficialmente la salida de Halil, el asunto sigue abierto. Y si no hay ofertas oficiales, Emanet seguirá siendo una opción. Incluso esto es más que nada. Emanet murió cuando murió Seher. Halil parece haberse despedido de la serie. No se puede estar 100% seguro hasta el final de la temporada. Creo que su carrera como actor tendrá un gran éxito y posiblemente la destruirá si intenta permanecer en la serie por otra temporada. Nana tiene mucho margen de mejora en sus habilidades de actuación, y esto se destacó al colocarla en comparación directa con Sila, con las escenas de copiar y pegar de temporadas anteriores. Las bajas calificaciones son el resultado de la destrucción de Seyam, la falta de Abisilla, el guión que carece de creatividad y una trama consistente, y una actriz débil. Las escenas alegres hicieron que el espectáculo fuera ridículo y no lo mejoraron. Hola, amo tu canal y me gusta la forma en que narras las cosas. Siempre espero con ansias tus videos sentados aquí, muy lejos, en Nueva Zelanda. En cuanto a si Ibrahim continuará en la temporada 4 de Emanet, creo que lo hará. Porque una vez en una entrevista dijo que continuaría en Emanet hasta el final. Entonces, aparte de esperar y desear que lo haga, según sus propias palabras, parece que continuará en la serie hasta que dure, lo que para mí, como para muchos otros, es una cosa de pura alegría y deleite. Bueno, saludos cordiales desde Nueva Zelanda. Mi opinión es contraria a muchos, pues pienso que Halil es un gran profesional y el hecho de se quedara en Emanet 3 temporada lo confirma. Él sabe lo que quiere y va detrás de eso muy seriamente, y admiro su resiliencia al seguir dando lo mejor a pesar de tantas críticas negativas. Siempre se le ve trabajando con amor y gozando del cariño de sus compañeros. Eso habla muy bien de él. Lo único que me preocupa, si se va, es que vayan a matar al personaje de Yaman, pues eso sería insoportable. Creo que quienes hemos seguido fielmente el relato de Emanet merecemos y queremos ver ese final feliz. Ese es G en Emanet. Estaré viendo la 4 temporada. Halil es tan talentoso que se está desperdiciando en esa serie. La verdad, su compañera no actúa bien. Es difícil que él muestre su talento con ella. Aún se sigue comparando las temporadas pasadas por eso.
XQ no hay química. La escritora hizo un papel fatal. A una mujer de 33 hacerla actuar de infantil juguetona o jovencita de 25 pues no le sale. XQ. No tiene experiencia. Dañaron la serie. Simplemente Emanet. Simplemente Jalil Ibrahim Ceyhan. Soy fan de la historia desde la primera temporada, y siempre hablo con este personaje llamado. No, la seguiré viendo. Espero que haya una cuarta temporada tan liviana como fue esta. Tercera, y le deseo lo mejor a este actor y cantante y para todos en esta serie que es una de mis favoritas. Salud. Éxito siempre para todos. Olores de Recife. Aloyce, vales la inteligencia de las personas que siguen la serie de Emanet desde 2021. Estamos presenciando lo que pasó con 3 segundos. Deberías avergonzarte de tu parcialidad. Hacia Gila, querida, que seas una de las muchas personas que visitan clubes gay que son amigos de Agila Ibrahima, Yana. Belgrado, Serbia no está lejos de Estambul. Nuestra gente no va a Turquía solo como turistas, sino que también viven allí. Todo se sabe, es un mundo pequeño. Dios no permita a alguien como un amigo, un amante que apuñala un cuchillo en la espalda. No te elogies por lo que le hiciste a Asla, no dejes que te den un solo papel, tú mismo. Eres un hombre viejo, eso es porque andas con brujas y serpientes, no eres digno de un ojo de esmeralda. Su complemento en Tasnivela, definitivamente fue Sila. Ella es una actriz, a la que le quedo debiendo nota, pues es un magnífica y en general el elenco de esta novela, son unos grandes profesionales. Siyak, Iqbal son tremendos actores, mis respetos para todos ellos. Y bueno, uno de mis sueños es ir a Turquía y poder ver cara a cara a Sigur Yaman, tomar una foto a su lado y decirle que jamás pensé ver una química tan extraordinaria en una pareja de actores. He visto muchísimas novelas y películas turcas a la que soy mis favoritas, pero esta novela me apasionó. Es una enseñanza de cuál importante es la importancia de la crianza de los hijos. Cuánto influyen en el futuro de las personas este actor y su compañera que sirvió como este niño que tiene muchísimo talento. Él para mí es espectacular a pesar de su carácter fuerte, pero me encantó. A continuación vimos cómo La Roca se transformó. Muchas bendiciones y éxitos. Muy bonita actuación, su fuerzas y determinación para solucionar las dificultades y para él bienestar de su familia, su nobleza a pesar de ser tan fuerte, pero no la voy a seguir viendo. Dañaron la serie, hacer la matan tanto, luchar por su sobrino, por su amor para no quedar juntos y llegar otra a ocupar su lugar sin ser familia del niño, y ya cuando ya ella despertó ve el amor y confianza en Yaman muy malísima.